¿Oramos? ¿Sí? Señor, muchas gracias. Gracias por tu bondad, por tu misericordia, porque eres bueno con nosotros y tú provees no solamente lo material, sino también provees lo espiritual para nosotros. Eres quien provee para tu iglesia, para los tuyos. Eres quien da el alimento, Señor, y esta tarde queremos tomar de ello, Señor, crecer en ese sentido, Padre, no solamente en conocimiento, sino que realmente nuestro espíritu se alimente, Señor, de tu consejo y que demos respuesta, Señor, a tu demanda. A ti sea la gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero que me acompañe, por favor, a Efesios capítulo 5, versículo 15 y 16. Continuamos con la serie Combatiendo la apatía, fomentando la devoción por Dios. Ese es el tema número 3 de la serie, que se titula Redimiendo los tiempos, ¿sí? O redimiendo el tiempo. ¿Estamos ahí? ¿Me dicen cuando estemos ahí, por favor? Efesios 5, verso 15 y 16. Dice: mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. La mayoría conocemos un poco del contexto histórico y geográfico de la iglesia de Éfeso. La iglesia en Éfeso se encontraba precisamente en una metrópolis muy importante. Éfeso era una metrópolis que se encontraba precisamente al frente de Corinto. Era muy, muy próspera. En este lugar, el Nuevo Testamento, Éfeso, repito, era una ciudad próspera, muy importante en cuanto a cultura, en cuanto a comercio y en cuanto a religión. Sí, era un lugar estratégico en cuanto al Imperio Romano. Sí, esta ciudad estaba dedicada a la diosa Artemisa. Y había un templo para esta diosa. De hecho, ahí en Hechos, ¿recuerdan cuando el apóstol Pablo lo quieren asesinar porque les andaba tumbando el mercado? Es precisamente ahí en Éfeso. Sí, ellos tenían unas estatuillas, ¿verdad? Y las vendían, y cuando el apóstol Pablo empieza a predicar el evangelio, muchos empiezan a rechazar precisamente la idolatría, dejan de adorar a esta diosa, se vuelven al evangelio, y muchos dicen, pues nos está tumbando el changarro, ¿no? Y querían matar al apóstol Pablo. Bueno, eso sucede precisamente en Éfeso, ¿sí? Este templo de diosa Artemisa en Éfeso era una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Imagínense la relevancia que tenía, ¿sí? Y era un dechongue. De hecho, si usted ahí se mete, de verdad eran unas prácticas muy perversas, muy diabólicas, ¿sí? Entonces, todo eso, ¿sí? Influye, por supuesto, de alguna manera a la sociedad y, por supuesto, a la iglesia que está ahí, ¿sí? El apóstol Pablo, cuando nosotros vemos todo el discurso, la carta de los Efesios, él empieza hablando acerca de las bendiciones espirituales que tenemos en Cristo Jesús. Es una de las cartas donde más cita el apóstol Pablo esta frase: en Cristo. En Cristo, en Cristo, en Cristo, en Cristo. A partir del capítulo 4 y capítulo 5, el apóstol Pablo empieza a hablar acerca de los deberes del creyente, de los deberes del cristiano. Y vamos a encontrar un por tanto, es decir, por cuanto el Señor ha hecho esto en vosotros por gracia, por tanto nuestra respuesta debiera ser esta. Ese es el discurso prácticamente, ¿sí? El esqueleto de la enseñanza en la carta a los Efesios, ¿sí? Esta carta fue escrita, se cree aproximadamente 62 después de Cristo. Ahora, Pablo exhorta a los creyentes, ahí en el versículo que nosotros leímos, en los dos, en versos 15 y 16 del capítulo 5, exhorta a los creyentes de Éfeso, por extensión también a nosotros como creyentes, como cristianos, ¿sí? A vivir sabiamente en medio de un mundo que está marcado por la maldad.
El contexto de Éfeso era precisamente desviación, perversidad y pecado como el nuestro. Sí. Quizá algunas cosas varían un poquito, pero tal cual. Sí. Un mundo perverso y caído, hostil ante los principios y la verdad de la palabra de Dios. Entonces, el apóstol Pablo exhorta, nos anima como creyentes a vivir de manera sabia en medio de un mundo pecaminoso, caído. ¿Sí? Aquí tiempo se refiere a la oportunidad o el momento oportuno para vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. ¿Sí? El llamado a aprovechar bien el tiempo, y ahorita lo vamos a ver, vamos a profundizar un poquito más en eso, pero sugiere la idea de redimir o rescatar el tiempo, es decir, utilizarlo de manera sabia y significativa. Hace muchos años tuve una plática con mi papá acerca del tiempo, ya lo he mencionado esto, ¿no? Y no voy a ir al debate milenial que tuvimos, ¿verdad? Que ha durado durante décadas, pero en conclusión ese debate cayó en esto, ¿no? Es decir, el tiempo se desperdicia al punto que se puede tener por perdido. Sí. El tiempo se desperdicia al punto que se puede tener por perdido. Cuando nosotros no estamos aprovechando el tiempo de manera correcta, lo estamos mal utilizando para algo. Es decir, no solamente el tiempo se acorta, no sé si me explico. O sea, no es como que perdí el tiempo. Si nosotros profundizamos un poquito más, realmente la idea es desperdiciar el tiempo, porque si no lo aplico para algo bueno, lo estoy aplicando para algo no bueno. ¿Me explico? O sea, no solamente no lo estoy aplicando para leer la Biblia, lo estoy aplicando para contaminar mi cuerpo viendo otra cosa. Sí. Al final, algo hago con el tiempo, ya sea de provecho o no, ya sea algo bueno o algo malo, pero algo está robando mi tiempo, en algo estoy aplicando mi tiempo. Y en un contexto en donde la dispersión es algo que está a la vuelta de la esquina, ¿sí? Es decir, el entretenimiento, redes sociales, videojuegos, etcétera, 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 ¿sí? Es algo, mis amados, en donde no nos damos cuenta, pero estamos siendo absorbidos, ¿sí? Entonces, cuando nosotros no estamos aprovechando el tiempo de manera correcta, lo estamos mal utilizando para algo. Y es importante que podamos identificar en dónde estamos desperdiciando el tiempo. Sí. Los primeros 2 temas de la serie recuerdan, identificando, ¿sí?, la apatía. El segundo tema es un volver, ¿no? A través de la devoción al Señor. Necesitamos esforzarnos en la devoción por Dios. Esto tiene que ver, de hecho, al final amarramos al mismo tema. La serie vamos a ser muy recurrentes en eso, ¿sí? Entonces hay un principio importante, y este es que si no reconozco una falta, jamás me arrepentiré de ella. Si no reconozco que estoy mal en algo, no me voy a arrepentir de eso. Porque ¿cómo cambio algo que no reconozco que está mal? ¿Me explico? Y es algo en lo que voy a seguir cayendo y haciendo y haciendo y haciendo, y nunca lo voy a cambiar porque no reconozco que es algo malo. Es necesario identificarlo, reconocerlo como algo digno de ser quitado. Si no. Si yo pienso, si yo creo que caminar de manos es beneficioso para mí, seguramente intentaré hacerlo más tiempo. ¿Me explico? Hasta que no me dé cuenta que la sangre agolpada en la cabeza no es tan bueno. A lo mejor es algo muy absurdo, pero de repente, mis amados, nos vemos practicando cosas absurdas, engañados por el corazón, creyendo que son buenas, cuando no son buenas. Sí. Si no reconozco una falta, jamás me arrepentiré de ella. Si no reconozco un pecado, si no reconozco algo malo, no me voy a arrepentir de eso. No voy a cambiar mi manera de pensar respecto a eso, porque no lo veo como malo.
si no me detengo a reflexionar acerca de mis tiempos y dónde los estoy desperdiciando, no podré hacer un cambio verdadero en ello. Repito, porque no solamente es no aplico bien mi tiempo, es dónde estoy aplicando mi tiempo. Sí. Si no reconozco que son 2, 3 o 4 horas diarias en redes sociales, no veré como prioridad ajustar eso. Tengo que reconocer que son muchas horas o mucho tiempo lo que estoy desperdiciando en un aparato como este. Sí. Pero tengo que detenerme. Son 3, 4 horas, 1, 2, 3, 4 horas que estoy invirtiendo en este aparato quizá o en otra cosa, pero que bien se pudiera aprovechar para lo que Dios nos ha encomendado. La lectura de la Biblia, la oración u obras de piedad a favor de la iglesia, de los suyos, obedecer al Señor. Por eso el apóstol Pablo le dice a los hermanos en Éfeso, mirad, diga conmigo, mirad. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Aquí Pablo nos insta a una vida consciente y cuidadosa. La palabra necio se refiere a aquellos que carecen de entendimiento espiritual. La sabiduría implica discernir la voluntad de Dios y vivir de acuerdo a ella. Es decir, una persona necia jamás reconocerá que tiene que cambiar algo. Porque dice la palabra que el necio es sabio en su propia opinión. Yo creo que no estoy mal. Pero es que no es bueno. Sí, pero yo creo que no está mal. Y sácalo de ahí, ¿no? O sáquenme de ahí. Pablo comienza instándonos a una reflexión profunda sobre nuestra conducta. La palabra mirad implica una atención cuidadosa y reflexiva, mis amados. No debemos de caminar de manera despreocupada o sin propósito, sino con una conciencia consistente de nuestro andar diario. En el Antiguo Testamento encontramos una palabra precisamente similar en el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, y la palabra a la que el apóstol Pablo utiliza como mirad, y esta es la palabra meditad, ¿sí? Esta palabra la encontramos por lo menos 5 veces en el Antiguo Testamento y 4 son en el mismo capítulo del libro de Ageo, ¿sí? En Salmos 4:4, acompáñenme por favor ahí. Salmos capítulo 4, versículo 4. Dice lo siguiente el salmista: temblad y no pequéis. Meditad, diga conmigo, meditad en vuestro corazón, estando en vuestra cama, y callad. Esto es bien interesante. De hecho, esto está relacionado con la ira, con la explosividad, y no solamente con la cuestión de enojo, sino tiene que ver con las cuestiones viscerales, los impulsos, ¿no? La palabra habla acerca de que el espiritual es guiado por el espíritu, pero el carnal es guiado por la carne, por las vísceras, ¿no? Por los impulsos, por las emociones, por los dentros, ¿no? Temblad y no pequéis, meditad en vuestro corazón, estando en vuestra cama, dice, y callad. Es decir, detente y mira con temor cómo te estás conduciendo. ¿Cómo te estás conduciendo? La palabra meditar también se traduce como reflexionar. Y esto es bien importante, mis amados, porque habla acerca de meditar con temor, con reverencia. Es decir, considerando el escrutinio del corazón, pues debemos de reconocer errores para que éste pueda ajustarse en donde el Señor quiere que nosotros ajustemos. Sí. Si no hay un temor en ese sentido, pues podemos reflexionar, pero concluiremos mal. Vamos a concluir mal. Y el verso termina con un ¿qué? Con un callad, ¿no? Es decir, no argumentes, no respingues,
no te autojustifiques. ¿Sí? ¿Sabes? Reflexiono, ¿sí? Me detengo, medito, encuentro algo que no está bien y no es sí, Señor, pero es que sí, Señor, pero aquel, ¿no? O aquella, sí, pero la mujer que me diste. No, pero yo no soy como, sí, Señor, digo, no estoy tan mal, pero mire, aquel Señor, aquel sí necesita. ¿Me explico? O sea, callad, dice el Señor. Otra versión dice, quédate en silencio. Quédate en silencio. ¿Cómo la ven? Reflexionar, ¿verdad? Detenerme, reflexionar, ¿sí? Con temor. Sofonías capítulo 2 versículo 1 dice, congregaos y meditad, oh nación sin pudor. Esta es la misma palabra, meditar, que también se puede traducir, repito, como reflexionar, y esta advertencia, al igual que las advertencias que veremos en Ageo, es previo a un juicio. A mí me encanta porque Dios es bueno. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y Dios es justo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dios, a lo largo de toda la Escritura, por cuanto Él es así, nunca trae un juicio sin antes dar una advertencia. Dios siempre nos llama al arrepentimiento, mis amados. Dios siempre nos llama a meditar en vuestros caminos, en detenernos y reflexionar acerca de cómo está nuestro corazón. Y Dios nos dice, si persistes en eso, habrá consecuencias. ¿Sí? Dios llama al pueblo a la reflexión en este caso para que así pudieran resolucionar un genuino arrepentimiento. En Ageo encontramos esta misma palabra, meditad, en el contexto de un pueblo liberado, ¿sí? Con un propósito que en algún momento se desvió para vivir para sí mismo, que decidió concluir en no es tiempo para trabajar en la obra del Señor, es decir, reedificar el templo por el cual habían sido rescatados. Conocemos la historia. Y Dios dice, mediten y reflexionen, ya que la manera de vivir y las calamidades que viven específicamente en ese momento es precisamente por su falta de diligencia. Sí. Ageo 1:5 dice, pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Reflexionen. Ageo 1:7 dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Otra vez. Ageo capítulo 2 versículo 15 dice, ahora pues, meditad en vuestro corazón desde este día en adelante. Y dice algo bien interesante, antes que pongan piedra sobre piedra en el templo de Jehová. El pueblo había sido liberado. Dios le había hablado al rey pagano donde ellos estaban esclavizados y no solamente los liberó, sino proveyó para que ellos empezaran a reedificar el templo. Ellos empezaron bien, pero a cabo de un tiempo ellos dejaron de hacer lo que el Señor les había encomendado y lo que el Señor les reclama es que empezaron a reedificar sus propias casas. Lo hemos comentado en otras ocasiones, pero historiadores dicen que aún aquellas cosas que ellos habían dado de manera voluntaria para la reedificación del pueblo, ellos mismos tomaban esas cosas y decían, Señor, es que como todavía no es tiempo para reedificar el templo, no es tiempo para reedificar tu casa, ellos volvían a tomar lo que ya le habían dado al Señor y empezaban a invertirlo en sus propias casas. Cuando el Señor les exhorta y los llama al arrepentimiento, este texto es bien fuerte porque dice, mediten. No lo hagan solamente porque les estoy pegando una regañada y porque quieren librarse de un juicio. Pero dice, antes de que pongan piedra sobre piedra en el templo de Jehová, mediten. Porque para Dios, mis amados, la motivación en el corazón es bien importante. No es solamente, bueno, está bueno, Señor, lo voy a hacer ya. Ya me pegaste una regañada.
Ya entendimos, Señor, sí, está bien. No. Mediten, reflexionen. ¿Cómo está el corazón? Reflexionen. Antes de empezar a trabajar en la obra, mediten la motivación de por qué lo haces. ¿Por qué vienes y limpias? ¿Por qué acomodas sillas? ¿Por qué das clases? ¿Por qué predicas? ¿Por qué tocas? ¿Cuál es la motivación? Pues nos traen chicoteados de enfrente, que no servimos y que no sé qué. Pues bueno. Antes de agarrar la escoba, antes de enseñar, antes de servir, medita. Y para los que lo estamos haciendo, es algo en lo que debemos de meditar también. ¿Por qué lo hago? ¿Cuál es la motivación? ¿Sí? Es un llamado, repito, para todos aquellos que desempeñamos un labor en la congregación. Para todos. ¿Cuál es la motivación del corazón? Antes de poner piedra sobre piedra, medita. El versículo 18 de ahí mismo de Ageo 2 dice: meditad. Otra vez, meditad. Y lo dice 2 veces en el mismo versículo. Me dice: meditad pues en vuestro corazón. Desde este día en adelante, desde el día 24 del 9º mes, desde el día que se echó el cimiento del templo de Jehová, meditad pues en vuestro corazón. Vemos cómo el Señor lleva a su pueblo a la reflexión. Ahora, Pablo va mucho más allá, porque dice cómo hacerlo. Dice: mirad pues, ¿cómo dice? Con diligencia. Es la misma palabra meditad, mirad. Sí. Reflexionar. ¿Cómo debemos de meditar? ¿Cómo debemos de hacerlo? ¿Cómo debemos reflexionar en cuanto al corazón? ¿Siendo qué? Siendo diligentes. Siendo diligentes. Mirad pues con diligencia cómo andáis, como dice el Salmo 4:4, ¿no? Reflexionando con temor y calladito de la boca, apechugando, sin excusas, sin justificaciones. No solo es meditar y reflexionar acerca de nuestras vidas, sino ser diligentes con la resolución en el corazón. No es solamente concluir estoy mal. Es como cuando las enseñanzas, ¿no? Decimos, qué buena enseñanza, no, qué buena regañada nos pegaron, ¿verdad? Qué buena enseñanza. Y luego, ¿cómo nos pegaron una regañada? Nos dijeron que me voy a mirar al infierno por llegar tarde, pero voy a seguir llegando tarde, ¿no? Nadie se va a ir al infierno por llegar tarde. Al rato van a decir: el pastor dijo que no voy al infierno por llegar tarde. No. Por irresponsables. No es cierto. No solamente atender, entender y concluir que estoy mal en un área en mi vida. Es resolucionar bien a favor de Dios. Sí. Llevarlo a los pies de Cristo y pedirle que me ayude a cambiarlo. Es renunciar a eso. Ahorita vamos a ver un poquito. Porque es una responsabilidad personal. Es una responsabilidad personal. A la luz de las Escrituras, ¿verdad? Veo que el chisme es malo. Bueno, examino mi corazón y determino renunciar a ese pecado si es que lo encuentro. Voy a la palabra y veo, mira, la palabra de Dios, ¿sí? Nos lleva a que, pues está mal, al Señor no le agrada el chisme. A ver, examino mi corazón, me detengo. ¿Soy chismoso? Pues sí, me gusta el chisme. Bueno, renuncio a eso, ¿no? A la luz de la palabra veo que Dios reprueba la mentira. Bueno, examino mi corazón. Y si encuentro mi corazón mentiroso, renuncio a ese pecado. Eso es lo práctico. Eso es lo práctico. Miren,
Vayamos allá a Efesios capítulo 4, versículo 17. Vamos a leer del 17 al 30, ¿sí? Pero precisamente el apóstol Pablo habla acerca de esos deberes. Repito, el bosquejo de la carta es esa, es el Señor nos ha bendecido con todo don espiritual, nos ha dado, nos ha capacitado, ahora estamos en Cristo, somos portadores de su espíritu, por tanto, sí, de hecho, Valera 60 habla como los deberes del creyente, ¿no? Ahí en el capítulo 4 de versículo 17, sí, está así, ¿verdad? Como los deberes del creyente. ¿Mande? Nueva vida en Cristo, ¿ok? Dice, esto digo pues y afirmo juntamente con el Señor, que ya no andéis así como andan también los gentiles, es decir, los que están ajenos al Señor, en la vanidad de su mente. Ojo con esto, entenebrecidos en su entendimiento, excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Y ellos, habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impurezas. Está hablando acerca de las características de aquel que no ha sido nacido de nuevo, aquel que no comparte la naturaleza de Cristo en la que usted y yo andábamos antes. ¿Sí? Pero vosotros no habéis aprendido a Cristo de esta manera, es decir, Jesús no se condució así. Y si somos discípulos de Jesús, si somos discípulos de Cristo, ¿como quién debemos de comportarnos? Las pisadas de quién debemos de seguir. Dice, Él no nos enseñó a vivir de esa manera. Versículo 21. Si en verdad, ojo con esto, si en verdad lo oísteis y habéis sido enseñados en Él, es decir, en Cristo, conforme a la verdad que hay en Jesús, en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, os despojéis del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos, y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente. Este espíritu de vuestra mente habla del nuestro espíritu, ¿sí? Y os vistáis del nuevo hombre, el cual, en la semejanza de Dios, ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Es decir, si en verdad hemos puesto atención a sus palabras y las hemos entendido, si en verdad tenemos la vida de Cristo, bueno, la evidencia es que ya no vamos a andar en ese viejo hombre. Que ya esa mente reprobada, entenebrecida, guiada por las vísceras, por las emociones, por los impulsos carnales, no es quien nos va a dominar, no es quien nos va a guiar, no es quien va a determinar nuestras decisiones. No, ya no como en algún tiempo anduvimos, como en algún momento vivimos, guiados, ¿verdad?, por la ley del más fuerte. Y a mí el que me la hace me la paga, ¿no? Y a mí me podrán ver la cara de todo menos de tonto, ¿verdad? Y intentando hacer justicia por nuestra propia mano, intentando tomar venganza, ¿verdad? Por nuestra propia mano. Bueno, ya no. Dice el apóstol Pablo, verso 25, por tanto, dejando a un lado la falsedad, hablad verdad cada cual con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. ¿Sí? Es decir, que ya no haya mentira. Airaos, pero no pequéis. Ahí está, ¿verdad? Se pueden enojar, pero que cuando se enojen, pues que no pequen. Son dos cosas distintas. ¿Cuántos enojones sabemos aquí? Bueno, el Señor da permiso de enojarse, pero no sean dominados por el enojo. Son dos cosas distintas. Y esto es importante, y lo mencionábamos cuando hablábamos acerca de la serie de llamados a la madurez, acerca de los temperamentos. El Señor puso ese temperamento. Los temperamentos no son malos. Es decir, hay temperamentos que son más impulsivos que otros, ¿sí? O sea, no todos somos así, ¿verdad? Tranquilitos. No estaría padre, pues, ¿no? Ni tampoco todos somos impulsivos, porque tampoco estaría padre, ¿sí? Bueno, Dios nos dio temperamentos. El asunto es que nuestro carácter debe estar por encima del temperamento. Jamás el temperamento es quien debe predominar
sino el carácter. Porque de repente decimos, es que es una persona con mucho carácter. No, es una persona que carece de carácter. Es guiada por su temperamento, es temperamental. Pero el carácter debe estar por encima. Mi temperamento me lleva a deprimirme todo el tiempo, a ver las cosas grises, a ver lo negativo de la vida. Bueno, el carácter me llevará a ver lo positivo de la vida, todas las bendiciones que Dios me dio a la luz de las Escrituras. Y mi espíritu será guiado no por mi temperamento, sino por mi carácter, a la luz de las Escrituras. ¿Sí? Bueno, mi temperamento me llevará, ¿verdad?, precisamente a ser impulsivo, arrebatado, a tomar decisiones a la ligera. Bueno, el carácter me llevará a poner freno de mano. Decir, no puedo tomar decisiones en base a mis impulsos. Tengo que detenerme, ir a la luz de las Escrituras y ser prudente. ¿Me explico? Airaos, mas no pequéis. Dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis oportunidad al diablo. El que roba, miren cómo el apóstol Pablo, qué práctico es el apóstol Pablo en cuanto a la vida cristiana. El que roba, ¿qué dice? No robe más. El que mentía, ya no mienta. El mano larga, ¿verdad? El acelerado que pegaba, ya no pegue más. Es decir, dejemos esa conducta. Y debemos empezar a caminar, que tiene que ver el caminar, tiene que ver con una conducta, ¿sí? Empecemos a caminar como Jesús caminó. Pero el apóstol Pablo está apelando desde el principio al corazón. Recuerden, es examinar. No es solamente cambiar lo externo, es medito, examino el corazón y resoluciono bien. Debo de pensar a ver cómo era antes. Y ya no debo de vivir así. Ese no es el ejemplo de Jesús. Él no me enseñó a caminar de esa manera. Y mi motivación es seguir a mi buen pastor, a mi ejemplo de vida. ¿Sí nos damos cuenta? Pero me detengo a reflexionar y a meditar respecto a mis caminos. Cómo Dios dice que debo de conducirme en mi casa, con mi esposo, con mi esposa, con mis hijos, con mis padres, mis hermanos, etc. El que roba no robe más, sino más bien trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, a fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. Y el Señor apela, ¿no?, allá a la generosidad, ¿no? No salga de vuestra boca ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que le escuchan, para los malhabrados. Es que Dios no se asusta con las groserías, pero Dios no habló así. Dios no habla así, Jesús no se comportó así. Y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, por el cual fuiste sellados para el día de la redención. ¿Sí? Hay una frase que leí hace unos días y decía así: estudiarse a sí mismo es el arte más difícil. Está fácil estudiar al brother, ¿no? Está facilito ver estas debilidades del hermano. Aquí el Señor es donde te va a trabajar con él, ¿no? Hombre, un buenos barazos de parte del Señor, ¿no? Pero estudiarse a sí mismo, es decir, voltear a vernos hacia nosotros y reconocer nuestras faltas, eso es muy complicado. Sobre todo porque tenemos un corazón engañoso y perverso más que todas las cosas, ¿no? Aun cuando el mundo te dice, escucha tu corazón, ¿verdad? Dios dice, no escuches tu corazón. No lo escuches. No escuches tu corazón. Escucha la palabra, escucha el consejo de Dios. Sí. Estudiarse a sí mismo es el arte más difícil, la frase, la dominguera. Dice, bueno, ¿cómo debemos de hacerlo? Dice, no como necios, sino como sabios. ¿Sí? La contraposición entre necio y sabios es la clave aquí. El necio vive sin considerar las consecuencias o el propósito de sus acciones. ¿Sí? Es como veleta, ¿no? Ahí se va.
Y me voy y al rato así ando, ¿verdad? El lodo hasta el cuello, ¿no? Y ahora sí, papito mío, santo, ¿verdad? Y ahora sí. Pero tomamos decisiones en nuestra necedad, ¿no? Y miren, y eso está desde pequeño. Dice Proverbios que el muchacho se apartará de la necedad en su corazón. ¿Sabe cómo? Con la varita. Bueno, Dios aplica lo mismo para los suyos y nos da varita. Así que si queremos persistir en nuestra necedad, pues ahí esperemos unos cuantos varazos del Señor, pero son buenos. ¿Sí? Entonces, el necio vive sin considerar las consecuencias o el propósito de sus acciones, mientras que el sabio, en contraste al necio, por supuesto, toma decisiones informadas a la luz de la verdad de Dios, a la luz de las Escrituras. ¿Sí? Como creyentes somos llamados a la sabiduría divina en todas nuestras elecciones y en todo nuestro comportamiento, en nuestro caminar. ¿Sí? Proverbios 18:2 dice: el necio no se deleita en la prudencia, sino en revelar su corazón. Esto es bien interesante, porque a lo que habla es decir, mi necesidad es desahogarme y sacar la basura del corazón. Ni siquiera estoy a favor de la verdad y la justicia. Solo tengo la necesidad de que escuchen lo que tengo que decir. A eso se refiere. El necio no se deleita en la prudencia, sino en revelar su corazón. Es decir, me van a escuchar. Y me van a escuchar, ¿no? O sea, no me interesa realmente el hecho de, repito, la verdad. No hablo acerca de eso, no, tiene que ver. Necesito sacar lo que hay en el corazón, porque es lo que siento, porque es lo que tengo ahorita. Sí. El temor del Señor es el principio de la sabiduría. Proverbios 1:7. Los necios desprecian la sabiduría. Y no solamente la sabiduría, también la instrucción. Sí. Dice: los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. A los jóvenes de hoy en día se les dificulta muchísimo recibir instrucciones. Muchísimo. Algunos de ustedes saben que tenemos un negocio ahí en casa y hemos trabajado con jóvenes, y una de las cosas con las que nos hemos topado es eso: no les gusta recibir instrucciones. Ese es el problema. Cuando pretenden saber algo, ¿sí?, pareciera que se volvieran alérgicos a la instrucción y la corrección. No les gusta. No, es que ya sé. No, ya sé. No me digas, ya sé. No, es que no lo estás haciendo bien. No, déjame, es que me presiona, salte, no me dejes. A ver, ¿en serio? No, es que no me gusta que esté aquí porque me presiona. Voy y le pego unos 3 varazos a mi hijo para que no sea así. ¿Y esto por qué, papá? Por si las dudas, le digo. De verdad, es un común en los jóvenes. No quieren recibir instrucciones. Como, miren, antes, y lo vemos en la Biblia, la edad era sinónimo de sabiduría por la experiencia de vida. Es decir, mirabas a un anciano, a un adulto, y decías: ese hombre, ese anciano tiene sabiduría porque tiene experiencia de vida. A lo largo de los años ha adquirido conocimiento, se ha equivocado. Pero como ahora los jóvenes tienen acceso a información, incluso muchos jóvenes tienen mucho más información que adultos y que ancianos, eso ha llevado a que el corazón se enorgullezca y que se inflame de soberbia. De por sí el corazón del hombre es jactancioso y es necio. Entonces el joven pretende, si de por sí dice: es que no sabes, es que tú no sabes, es que lo que yo sé, el acceso a la información que yo tengo, tú no la tienes, papá, tú no la tienes, brother.
y hay jactancia, hay soberbia en el corazón. Y difícilmente entra la instrucción en un corazón lleno de orgullo y soberbia. Y no es que el conocimiento sea malo, y no es que el acceso al conocimiento esté mal. No, el asunto es el corazón. El asunto es el corazón. Y es algo con que nos estamos topando hoy en día con estas generaciones. No les gusta recibir instrucciones. Y bien lo dice la palabra. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Hay necedad en el corazón. Sí, bueno, repito, esto es sinónimo de orgullo y soberbia. Pablo nos anima a ser diligentes en la meditación y en la observación de nuestro corazón, de nuestros caminos, y ser sabios para así ser corregidos a la luz de la palabra, no ser necios. Necesitamos ser sabios para recibir instrucción de Dios y decir, sí, Señor. No pero es que, no. Luego viene, ahí el versículo dice, aprovechando bien el tiempo. Aprovechando bien el tiempo. La palabra griega para aprovechar significa literalmente comprar fuera. Eso es muy interesante. Implica la idea de redimir el tiempo como si fuera una mercancía valiosa. Porque no es lo mismo, ¿verdad? No se valora de igual manera algo que es difícil de conseguir, algo que se consigue a la vuelta de la esquina. ¿Cierto? Es decir, entre más complicado es conseguir algo, más valor toma. ¿Sí? Bueno, y esto es importante, paréntesis, jóvenes. Esto es muy importante. El mundo se ha encargado de decirte, tú disfruta, sobre todo a las muchachitas, disfruta, ¿sí? Ahora sí que dale a tu cuerpo alegría Macarena, ¿verdad? Pero el asunto es que lo que está haciendo el mundo es desvalorizarte y te está llevando a que seas un producto fácil de conseguir, y algo fácil de conseguir es algo poco valioso. Y no solamente en las señoritas, también en los señoritos, en los varones. Por eso es importante guardar nuestra integridad. Solteros, ¿sí? Hay varios chavos aquí. Guárdense, valoren eso, ¿sí? Lo que fácil se encuentra no se valora muy fácilmente, pero algo que se batalla para encontrar, ese es un gran tesoro, ¿sí? Entonces no le hagan caso al mundo, hagan caso al Señor, a la palabra. Espero me haya sabido explicar. El término aprovechar implica un uso sabio y eficiente del tiempo. Pablo reconoce la urgencia de vivir sabiamente en medio de la maldad presente de este mundo. Pablo destaca la importancia de la sabiduría en la conducta diaria de los creyentes. Al referirse al tiempo, no solo se refiere al tiempo cronológico, sino al tiempo kairos, al tiempo de Dios, al tiempo oportuno de Dios, ¿sí? En un entorno hostil, los creyentes deben discernir las oportunidades divinas y vivir de acuerdo con la voluntad de Dios, aprovechando bien el tiempo. Muchas veces Dios tiene planes, propósitos oportunos para que nosotros seamos de bendición para alguien más, pero como andamos comiendo moscas, ni nos edificamos, ni nos bendecimos, ni bendecimos a otros. ¿Por qué? Porque estamos distraídos en nosotros mismos. Póngale el nombre que quiera. Póngale el nombre que quiera. El tiempo es un regalo de Dios. La palabra de Dios dice que el hombre no puede aumentarle ni un segundo, ni una sola medida a su vida. Lo que usted y yo ahorita estamos teniendo es un regalo de Dios. Es tiempo. Es vida. Es algo que no podemos nosotros conseguir en nuestras propias fuerzas. Es un regalo divino y rendiremos cuentas de eso. Rendiremos cuentas de nuestro tiempo. Repito, ¿en dónde estamos aplicando el tiempo? No está mal una película, depende de la película. No está mal en familia, ¿verdad? Pasar un buen tiempo. No está mal un videojuego. No, el asunto es cuando eso predomina.
cuando eso devora. El tiempo es un regalo de Dios y debemos de ser administradores sabios de este recurso escaso. No podemos permitirnos desperdiciar el tiempo en vanidades y distracciones. Ahora, vivimos en una ciudad donde en verdad tenemos mucho tiempo si lo comparamos en otras ciudades. Ahora que nosotros fuimos a Guadalajara, o sea, simplemente el ir a un lugar a otro es 1 hora. Son 2 horas nada más en lo que vas y vienes. Son 2 horas del día que estás arriba del carro. ¿Sí? Aquí, bueno, ya de repente te tardas un poquito más, ¿no? Ya se está poniendo intenso el tráfico, pero la realidad es que te puedes trasladar de un lugar a otro en 20 minutos. La vida aquí, en ese sentido, el tiempo se puede disfrutar, se puede aprovechar mejor. Aprovechemos bien el tiempo. ¿Sí? Aprovechemos, seamos sabios. Seamos sabios. ¿Por qué? Y es muy buen argumento el de Pablo. ¿Por qué? Porque los tiempos son malos. Los días son malos. Son malos. Y nos comen, nos devoran. Si no estamos atentos, nos devoran. La realidad de vivir en un mundo caído se refleja precisamente en la afirmación de que los días son malos. ¿Sí? En un contexto de adversidades y tentaciones, se nos exhorta a utilizar sabiamente nuestro tiempo, reconociendo la urgencia de vivir de acuerdo con la voluntad de Dios en medio de un mundo bajo la influencia de pecado, hostil a los principios de Dios, hostil a la palabra de Dios, hostil a nuestra naturaleza, la naturaleza que compartimos con Cristo. Por eso, mis amados, es inaceptable que un creyente pueda estar cómodo en este mundo al 100%. Si el mundo no te incomoda, revisa tu fe. Si estás cómodo en estos tiempos, revisa tu fe. Revisa tu fe. Sí. ¿Me ayudan con el piano, por favor? Amados, es evidente que vivimos en tiempos desafiantes. Cada generación, la iglesia siempre ha sido desafiada todo el tiempo. Es decir, la iglesia siempre ha sido atacada de una u otra manera. Siempre. Sí. Nosotros tenemos libertad de culto y tenemos la libertad de predicar. Yo puedo predicar en contra del gobierno y hasta ahorita no van a entrar unos policías y me van a asesinar enfrente de ustedes o me van a capturar. Hasta ahorita tenemos libertad de expresión. Hasta ahorita. Pero eso también lleva a una parte de persecución que es muy sigilosa y silenciosa. Y es precisamente la apatía, la indiferencia, la pasividad, el estupor, en donde precisamente el tiempo no se aprovecha de manera correcta, donde nos consume el cronos. Sí. Y de alguna manera, espiritualmente, si nosotros lo vemos, es un ataque a la iglesia. Y es algo que debemos de identificar. Y es algo con lo que debemos de tener resistencia como iglesia. Es decir, debemos de resistirnos a la pasividad. Debemos de resistirnos a esa indiferencia, a esa pasividad espiritual. No hay pasión por orar, no hay pasión porque el Señor toque las vidas de mis hermanos, que toque mi vida, que transforme, que alcance. No hay pasión, no hay deseo genuino, no arde mi corazón por eso. ¿Usted cree que no es un ataque del enemigo? Y todos nos hemos abrazado como si fuéramos a abrazar un cactus así.
pero es que tengo tantas broncas en casa. Ensimismamiento. Yo. Estos textos nos llaman a despertar de la apatía espiritual y abrazar la responsabilidad en cuanto a una devoción genuina por Dios, siendo diligentes con nuestro tiempo. Cuando enfrentamos desánimos, a menudo perdemos la vista de la perspectiva divina. La sabiduría de Dios nos capacita para ver más allá de las circunstancias y entender que incluso en medio de las dificultades, el Señor tiene propósito y tiene un plan. Pero lo platicaba con Bogdan ahorita en la mañana, y lo platicaba hace unos días con Víctor, mi hermano, ¿no? Y lo comentaba Víctor, ¿no? Y es cierto, muchas veces nosotros tenemos la necesidad de que Dios vea como bueno lo que yo considero bueno, y rebajo a Dios a mi percepción de lo que es bueno para mí. Y cuando no recibo eso, quizá no me atrevo a decir Dios, no eres tan bueno, pero sí volteo al cielo y digo, ¿qué onda contigo, Señor? ¿Dónde estás? Cuando quizá lo que estoy viviendo para Dios es bueno. Porque ¿quiénes somos nosotros, mis amados, para establecer los parámetros de Dios? En cuanto al trato para nuestra vida, por supuesto. No permitamos, mis amados, que la apatía nos impida invertir tiempo en la oración, en el estudio de la palabra, en la comunión con los hermanos, con el Señor. El Señor, hablando acerca precisamente de la oración, Él introduce en una de sus parábolas lo siguiente, dice: y les refería a Jesús una parábola para enseñarles que ellos debían de orar en todo tiempo y no desfallecer. El Evangelio de Lucas 18:1 dice eso. O sea, Jesús les enseñaba a sus discípulos que deberían de orar todo el tiempo y no desfallecer. Hay algunos que no han hecho encuesta. Les pido por favor allá atrás que hagan la encuesta y nos las hacen llegar. Es anónima. Quienes no la han hecho, la próxima semana vamos a hacer las estadísticas. Y no las hemos revisado aún porque queremos, repito, más allá de revisarlas, queremos hacer un porcentaje, ¿no?, acerca de cómo estamos. Ya lo explicamos eso en su momento. Pero es tan importante que nosotros veamos la importancia de la comunión con Dios, reconociendo que los días son malos y que no debemos de andar como necios, sino como sabios. Entonces, mis amados, con esto termino. En medio de días malos como estos, seamos sabios. Redimamos el tiempo y asumamos con responsabilidad nuestra devoción a Dios. Conscientemente reconozcamos que necesitamos de Él, que no es cierto que no las podemos todas. No las podemos todas. Pastor, hace mucho lo escuchaba y decía: uno de los mayores problemas del ser humano es que cree que es fuerte, lo suficientemente fuerte como para no depender de Dios. Y no es cierto, mis amados. Somos muy débiles, somos muy frágiles. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? ¿Oramos? ¿Sí? Señor, gracias por tu palabra, Padre. Gracias por animarnos, por exhortarnos. Tú nos llevas, Señor, a lo más conveniente para nosotros, y es precisamente relacionarnos contigo, conocerte a través de la palabra.
el hecho de meditar en nuestros caminos, meditar en nuestro corazón e identificar, Señor, en dónde es que debemos de hacer ajustes, qué es lo que debemos de corregir. Señor, que sea algo apremiante en nosotros y que en cada uno, Señor, sea una práctica diligente, atendiendo tu consejo, atendiendo tu palabra. Señor, hay muchas cosas que no entendemos de manera particular, cosas que quizás experimentamos de manera personal, pero descansamos en lo que tu palabra dice, Señor, que tú eres bueno y que tú tienes pensamientos de bien y no de mal para con nosotros. Y que si hemos sido rescatados por ti, Señor, y hemos sido salvados y hemos sido sellados por tu Espíritu Santo, como esa garantía, Señor, de que somos tuyos y compartimos tu naturaleza. Hemos sido lavados por tu sangre, Señor. Bueno, tú tienes un propósito y todo lo que nos acontece, Señor, está bajo tu voluntad. Y tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta, y descansamos en eso, Señor. Quizá no entendemos, Señor, muchas cosas, pero descansamos en que tú eres bueno y que todo lo que procede de ti es bueno y que tú tienes el cuidado para mi vida, y que quizá desde mi perspectiva, Señor, limitada, no puedo verlo y no puedo entenderlo, pero quizás, Señor, quizás en tu soberanía algún día me dejes verlo y entenderlo. Mientras tanto, Señor, tú te agradas de un hombre y una mujer que se acercan a ti con fe, confiando en que tú eres bueno, Señor, y que eres galardonador de aquellos que te buscan, que no te quedas con nada, Señor. Gracias, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos. Yo los bendigo y te pido que nos ayudes, Señor, a seguir creciendo, a seguir avanzando, Señor, en este peregrinar de fe. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien. Pues que Dios me los bendiga. Gracias por su tiempo. Nos vemos el miércoles, si Dios quiere. ¿Sí? Provechito.